Vamos a ver cómo se dibuja una cúpula bulbosa, también llamada de bulbo, de cebolla o acebollada. Entonces partimos del dibujo de una circunferencia en un alzado, marcamos la posición de los ejes, dibujamos entonces aquí el eje vertical y aquí el eje horizontal. Bueno, pues esta es una superficie, si consideramos la forma que se gira, la semicircunferencia que gira en torno al eje, tenemos la esfera. Pues esta superficie la puedo convertir en cúpula bulbosa en el momento en que a esta esfera le enlazo una forma como de trompeta de Gabriel o tractriz, algo parecido, ¿no? Y no es más que para esas trompetas se suele coger una hipérbola. Para las que son afines, yo voy a coger otra circunferencia que puede tener el mismo tamaño aquí, ser tangente y llegar hasta aquí, ¿no? O puede tener un tamaño menor, ¿no? Entonces si la coloco por aquí, podría coger una mayor, por ejemplo aquí. La clave es que siempre el centro sea tangente respecto a esto, ¿no? Entonces, si por ejemplo quiero que pase por este punto y que pase por este, tendría que hacer aquí, pues unir, vamos a hacerlo, quiero por ejemplo que pase por este punto, ¿no? Y quiero que sea tangente a esta, ¿no? Y al mismo tiempo que quiero que sea tangente por ejemplo en este punto, entonces sé que el centro tiene que quedar sobre esta línea, ¿no? Entonces como quiero también que pase por este punto, alineo este punto con este, ¿no? Y ahora haré la mediatriz de este segmento. Entonces si hago la mediatriz, voy a coger en vez de ese punto para que se vea mejor, cojo este. Y entonces cojo este punto y hago un arco. Y aquí igual cojo este punto y hago un arco. De esta manera en la intersección tengo ya, si uno este punto con este, tengo la intersección con la línea anterior, a ver, con la línea anterior aquí, este punto. Bueno, pues ese es el centro de la circunferencia que pasa por este punto, pasa por este y va a entrar aquí con una pequeña longitud, o sea que sale tangente de aquí, pasa por ese punto y a partir de aquí es tangente a esta otra, ¿no? Bueno, con lo cual esa es la superficie ya bulbosa, que puede tener esta forma o puede tener otras, o sea, digamos que está enlazada con una superficie convexa y otra cóncava, ¿no? Y esto tendrá que quedar a igual distancia. Vamos a coger por ejemplo este punto, pasarlo por simetría aquí y cogemos por ejemplo otro arco, por ejemplo este, detecta también ahí el punto. La intersección de los dos arcos sería más preciso hacerlo con una casi ortogonal, por ejemplo este, se ve mejor. Bueno, la intersección de este arco con el otro arco me detecta ahí su simétrico, ¿no? Bueno, pues en el simétrico el centro lo uno con este punto y ya tengo el punto de tangencia. Con lo cual ya tengo aquí la superficie de este lado. Bueno, tendría que estar aquí perfectamente tangente. Y a partir de cierto punto pues ya la termino aquí, por ejemplo. También esto viene y lo puedo terminar, por ejemplo, aquí con una línea paralela a esta, y esa sería, pues por ejemplo, la forma bulbosa. Entonces tengo ahí un cilindro y luego enlazado a este arco y enlazado a esto, y a partir de aquí, pues si quiero ya pongo un cono o pongo lo que quiera. Normalmente se suele poner un cono, una esfera, una cruz, lo que sea. Bueno, tengo entonces esa superficie que está simplemente, no hace falta hacer esto yo porque quise pasar por este punto, pero dos circunferencias cualesquiera, por ejemplo esta y esta. Aquí tiene el centro y esta otra. Como vemos, la única condición es que tengan un punto de tangencia, o lo que es lo mismo. Este radio es la continuación de este y por tanto tiene aquí una parte convexa y otra cóncava, ¿no?
la propiedad de esa tangencia de enlazar dos circunferencias. Bueno, tenemos entonces esto y habría que representar también en planta esta forma. Entonces en planta sería simplemente la representación de esta circunferencia. Aquí tendrá igual grosor. Esto será paralelo a esto y aquí igual. Y entonces el grosor de esta circunferencia era esta. Entonces en planta tendríamos algo como esto. Algo así, ¿no? Y ahora habría que representar aquí en el centro, etcétera. Pero bueno, nos quedamos con esto. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, no llega con hacer esta forma, no son lisas, sino que suele tener una forma bien que sube en planos que son verticales o bien normalmente suele tener una forma de hélice, ¿no? Una forma de hélice. Entonces, bueno, para hacer la forma de hélice podemos dividir esto en trozos iguales. Vamos a terminar aquí esta circunferencia. Vamos a marcar aquí un poco mejor esto hasta aquí y hasta aquí. Entonces decía, simplemente vamos a hacer aquí divisiones a 5 milímetros, por ejemplo. Pues haciendo aquí una línea vertical que habría que hacer con escuadra y cartabón. Vamos marcando aquí puntos a 5 milímetros. Entonces, por esos puntos a 5 milímetros hacemos líneas horizontales. Tenemos aquí la siguiente. Son secciones horizontales de esa figura. Recordamos que las hacemos a igual distancia, podemos si queremos variar las distancias, eso es igual. Según cómo variemos las distancias, varían los diseños. Bueno, una vez que tenemos esto, pues de repente esto corta aquí, en este punto, en este, etcétera, ¿no? Bueno, pues esos puntos de corte deberemos bajarlos aquí, ¿no? Entonces empezamos con este y tenemos la primera circunferencia. Entonces, la primera bajamos mediante una línea vertical, este es el contorno, la siguiente es esta. Hacemos aquí el eje horizontal por la mitad de la figura, habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Entonces vamos proyectando estos puntos, tenemos la primera, tenemos la siguiente, por ejemplo por aquí, tenemos la siguiente, vertical por aquí, la siguiente, y así con todas, verticales. Y aquí la siguiente. Bueno, de esta manera ya al proyectar los puntos podemos hacer esas secciones que serían circunferencias. Yo no tendría más que coger aquí la circunferencia cuyo diámetro es este, etcétera. Entonces tendríamos, por ejemplo, la primera pues podría ser esta. Bueno, la primera queda ahí casi al lado de la otra, podría ser esta. Bueno, esta sería más bien la segunda, luego tendríamos, esta sería esta, luego tendríamos la siguiente que es esta. Y así con todas. Bueno, habría que ser preciso, traer este punto con precisión, traer el siguiente con precisión, etc. Bueno, y una vez ya que tenemos esas secciones, vamos a ultimar, tenemos esta, tenemos luego, por ejemplo, una aquí más pequeña, etcétera.
Vemos que ahí los ejes también no están bien centrados, pero bueno, es para que se entienda el método. Entonces vemos que, y ahora ya lo intentamos entender en el espacio, esto sería algo como esto. Tenemos la forma esférica, y esa forma esférica que tiene un eje por aquí se enlaza a esa forma de trompeta de Gabriel. Aquí la forma circular, ahora ya estamos en perspectiva, esto se corta a partir de cierto punto. Entonces lo que hemos hecho ha sido simplemente enlazar esas dos formas cóncava y convexa y ahora considerar distintas secciones, ¿no? Secciones horizontales. A distintas alturas, equidistantes, para ser más ordenado, aunque también puede variar las alturas. Y ahora esas secciones horizontales que producen circunferencias que aquí se ven en perspectiva como elipses, pues ahora haríamos también secciones que fueran por planos meridianos. Entonces tenemos estos dos, tendríamos por ejemplo la bisectriz de esos dos a 45 grados, esto nos lo marca también aquí si queremos ser precisos, aquí la bisectriz, o podríamos ir cogiendo cada 20, 10, 30 grados lo que queramos. Entonces esas divisiones las ponemos aquí, o sea que lo que hacemos es dividir la circunferencia en partes iguales, por ejemplo aquí, y lo mismo aquí. Partes iguales y tenemos ahí, por ejemplo, dividido en 4 partes, 4 por 4, 16 cada uno. Entonces, al dividir eso por planos distintos, pues tenemos el primer plano que nos provoca esta sección meridiana, ¿no? Luego tenemos otro más allá con otra sección meridiana. El siguiente por aquí. El siguiente por aquí. El siguiente por aquí. Y así con todos, ¿no? O sea que lo que estamos haciendo es simplemente todas las secciones de planos que pasan por el eje de revolución, ya que es una figura de revolución, y entonces va provocando esas distintas secciones. Tenemos aquí esta, y tenemos esta, etcétera. Bueno, pues ahora ya para concluir, lo único que hay que hacer es ir uniendo los puntos en diagonal de cada uno de los cuadriláteros. Y alguien se habrá dado cuenta de que esto es una hélice, ¿no? Una hélice ajustada a la superficie esta, que hará aquí esta forma así. Entonces vengo por aquí y hago la siguiente hélice y así con todas. O sea, los puntos de intersección de los cuadrados de cada uno de estos cuadrados, las diagonales, pues es la intersección de los paralelos y de los meridianos, ¿no? Como si fuera aquí hasta aquí, como la esfera terrestre, pero haciendo esas diagonales, pero ahora realmente lo que estamos es ajustándonos aquí, de manera que aquí van saliendo hélices esféricas por un lado y ahora hélices que se adecúan a esa superficie de curvatura negativa. Aquí a lo mejor hay que hacer distancias menores para que sea más interesante y tenga mayor torsión la curva, de manera que aquí ya den alguna vuelta completa, ¿no? Entonces tenemos aquí la intersección de esos meridianos y paralelos, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma, que no tiene por qué ser plana, sino que podemos darle forma saliente o bien hacer partes protuberantes. Y si hiciéramos partes protuberantes, una vez ya que tenemos aquí, por ejemplo, la forma, vamos a poner aquí la hélice, por ejemplo, por aquí, así. Entonces tenemos aquí una forma de hélice así. Entonces, esto podemos darle también la torsión que queramos. ¿De qué depende? Pues de que juntemos más los paralelos o meridianos. Entonces esto se hace más estrecho, más largo. Y estas secciones pueden ser así, de manera que estas partes sean protuberantes, ¿no? Y podemos dejar la parte protuberante si queremos, considerando los planos paralelos. Entonces tenemos aquí una circunferencia, aquí por ejemplo otra circunferencia, aquí otra y así con todas, ¿no? Entonces en cada una de esas circunferencias aquí me provoca la forma saliente.
aquí igual, etc. Y aquí lo mismo. Aquí pues por donde las quiera seccionar, si quiero las hago más grandes o más pequeñas, ¿no? De manera que aquí cada uno de estos salientes pues tienen una forma la que le queramos dar, ¿no? Bueno, en principio nos quedamos con esto, pues aquí habrá que ir sumando y colocando aquí la intersección de todos los meridianos y paralelos. El meridiano viene por aquí en su parte más externa, o sea, pasa por este punto. Y ahora en la siguiente circunferencia pasa por este, en la siguiente pasa por este, vamos subiendo los puntos. Si esta circunferencia corresponde a la siguiente, este punto de intersección lo subimos aquí. Si el siguiente corresponde a la siguiente, lo subimos aquí. Y de esta forma tenemos aquí ya ese meridiano en el alzado. Bueno, si hacemos lo mismo con esto, pues también proyectamos los puntos, el más saliente es este, luego el siguiente será este, etc. Con lo cual voy obteniendo ahí todos los meridianos. Por ejemplo, este, el más saliente, corresponde a este. Y habrá que ir cogiendo todos los puntos de manera que tengo aquí otro meridiano. Y aquí entrará tangente y aquí será una forma circular. Bueno, el siguiente este era el de aquí, podríamos poner los que quisiéramos, si queremos otro por aquí, así, etc. Todas las secciones que hagamos abajo se verán reflejadas ahí. Y ahora las intersecciones de todas estas líneas, que eran los meridianos con los horizontales, pues nos va dando los puntos. Entonces, puedo empezar desde aquí, entonces tengo aquí una diagonal, aquí otra, y aquí si tengo los meridianos de este lado, pues sigo por este otro lado. Entonces lo dibujo por aquí. Entonces tengo ya ahí la primera curva helicoidal. La siguiente también por las intersecciones. La siguiente por las intersecciones. Y así con todo. Bueno, pues esa sería la forma. A ver, estábamos empezando más de hacia abajo. La forma de ir generando esas formas. Bueno, pues esa sería la geometría en alzado, la geometría en perspectiva y el fundamento de las zonas protuberantes, que lo normal es que al estrecharse esto, pues esto aquí arriba también lo vayamos estrechando y podemos variar la distancia hacia arriba de forma progresiva, la distancia cada vez menor entre paralelos, ¿no? Entonces tendremos por aquí esta forma, por ejemplo, aquí está. Entonces esto por aquí sería saliente, y así con todo. Y lo mismo aquí. Aquí tendríamos también formas protuberantes, a lo mejor cada vez más pequeñas, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos otro ejemplo de esa cúpula de cebolla o acebollada, porque se parece al bulbo, de ahí el nombre bulbo de la cebolla, el nombre de bulbosa o de bulbo, ¿no? Que se suele utilizar en muchas arquitecturas islámicas y también bizantinas y bueno, incluso por Alemania, por Rusia hay muchas de estas.